Hola amigos, buenas noches. Esta semana ha salido una estadística del Instituto Nacional de Estadística que dice que la población española ha perdido 620.000 habitantes y la población extranjera se ha incrementado en 2.700.000. Y esto se refiere a desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Y bueno, esto ha sido el incremento de la población extranjera y la pérdida de población española. Pero la misma noticia dice que si hay que añadir los nacimientos de los extranjeros, pues hay que sumarles unos 600 y pico mil más. O sea que la población extranjera, desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, se ha incrementado en unos 3.300.000 aproximadamente en cifras oficiales, que en definitiva tenemos unos 39 millones de españoles y unos 9, casi tirando a 10 millones de extranjeros, que a mi entender en realidad son mucho más. Y además hay que decir que Pedro Sánchez quiere legalizar a 700.000 inmigrantes ilegales y la inmigración ilegal, en especial la africana, no cesa de venir a España por varios miles y nos tenemos que hacer cargo de ellos. Invaden las costas de Canarias, invaden las costas de la frontera sur de España, invaden las plazas españolas en África como Melilla y Ceuta, y de las que se hace cargo el gobierno español con dinero que nos está robando con vuestros impuestos. Y dinero, por ejemplo, que destina a ONGs que hacen mucho negocio con la inmigración, la invasión inmigrante, quiero decir. Y no hablemos de los miles de menas detrás de lo cual también hay muchísimo negocio y todo esto va a cargo del dinero que os están robando con vuestros impuestos. Además, hablando del incremento de esta población extranjera y de dar nacionalidad a más de 700.000 inmigrantes ilegales que hay en España. Y esto ocurre cuando aquí en España no hay trabajo. Cientos de miles de españoles han emigrado al extranjero en busca de trabajo, sobre todo los españoles más preparados. No hay alquiler, no hay vivienda y tampoco hay médicos. En la seguridad social, ¿cómo se podrá atender a más invasores inmigrantes? Y a estos inmigrantes ilegales que se les va a dar la nacionalidad española, que son la escandalosa cifra, la impresionante cifra de 700.000 extranjeros ilegales, 700.000. No hay médicos en España, no hay pues más recursos de la seguridad social. ¿Cómo se les va a poder atender? No hay vivienda para alquiler, cada vez hay menos y cada vez es más caro porque hay una inseguridad jurídica y hay una protección especial del gobierno a los inquilinos, una persecución, una vejadez a los propietarios. Esto es lo que está ocurriendo. Y aparte, en lo del trabajo, cientos de miles de españoles han tenido que marchar fuera de España porque aquí en España ni pagan bien ni el trabajo es estable. Esto es el problema que tenemos. En consecuencia, pues esto es una traición, un engaño, un fraude al pueblo español. Si no tenemos trabajo, si no tenemos vivienda, ni para la compra, ni para el alquiler, y no tenemos recursos sanitarios, y tampoco, incluso también se puede hablar de recursos educativos, porque la educación también hay que pagarla con los impuestos. Se está haciendo una estafa a los españoles consintiendo que nos invadan inmigrantes, además de darles la nacionalidad española. Esto solo va a llevar más malestar, va a llevar a mayor carestia de la vida. Fijaos una cosa, nos invaden millones de inmigrantes, van a dar la nacionalidad a cientos de miles de inmigrantes y, por ejemplo, no hay vivienda de alquiler. Y ahora hay una chica que es la presidenta del sindicato de inquilinos que ha pedido que se haga una huelga de inquilinos en el sentido de no pagar la renta.
la renta mensual. Y al mismo tiempo podemos exigir al gobierno de Pedro Sánchez que por ley se baje el precio de los alquileres. De modo que, dejando aparte la ley de arrendamientos que fija un plazo de tiempo en beneficio del inquilino a la hora de alquilar, pues digamos no se respetan los contratos, no se respetan los acuerdos. Y esto puede llevar a que cada vez haya menos oferta de alquiler en el mercado y que esta oferta de alquiler del mercado cuando sale cada vez es más y más cara. Y esto lo exige, por ejemplo, Podemos, para seguir apoyando al gobierno, que haga una ley en la que pues se baje aún más los precios de los alquileres. Y el sindicato de inquilinos ha amenazado con una huelga de inquilinos, es decir, de no pagar la renta a los caseros, a los propietarios. ¿Y a qué nos puede llevar esto? En principio, precisamente porque no hay seguridad jurídica para los propietarios. No se les garantiza el cobro de la renta. No se les garantiza que en caso de destrozos en su propiedad sea indemnizado. No se les garantiza, pues, una serie de cosas con las que tener confianza en poner su vivienda para alquilar. Además, se les veja, se les atropella. Por ejemplo, si uno ocupa la vivienda de un particular, se les obliga a los caseros, a los propietarios, a pagar la electricidad, el agua, los impuestos municipales. Si hay algún inquilino ocupa que no quiere pagar la renta, pues también se le obliga al propietario a seguir pagando la electricidad, los impuestos, el agua y todos los gastos derivados de la vivienda, lo cual lleva a que en España el alquiler no sea un negocio. Y en cuanto a la promoción de viviendas por parte de empresas promotoras, inversores o particulares que quieren construir vivienda para vender, pues tampoco se les da garantías. Esto hace que nadie se moleste en construir más viviendas porque va a llevar pues inseguridad jurídica. Además, el gobierno lo está pues grabando con muchos impuestos, de modo que lo está encareciendo mucho más. Y a esto es a lo que vamos y cada vez vamos a ir a por peor. Y ahora imaginaos una cosa, que obligan a bajar el precio del alquiler. Esto va a quitar oferta en el mercado, porque esto es un despropósito contra los propietarios. No se han respetado los contratos. Los propietarios pueden decir, bueno, a este precio que me obliga el gobierno, a esta bajada de precio que me obliga el gobierno, no me sale rentable. Además, voy con pérdidas y por tanto no voy a alquilar. Incluso algunos propietarios, si se los obligara a alquilar, preferirían más quemar su propiedad antes de alquilarla, porque esto sería mucho peor. Bueno, pues si no se pagara la renta, como está diciendo la chica esta del sindicato de inquilinos, que es una extranjera, nos hemos enterado que es que es Moldava. Moldavia es un país tocando a Rumania. Y nos hemos enterado también, por lo menos lo he visto por internet y por las informaciones, que tiene 12 propiedades. Un poco extraño que una chica que está en España, que se ha montado el cuento del activismo y que pide una huelga de inquilinos de no pagar la mensualidad a los propietarios, sea ella propietaria de 12 viviendas en Moldavia, que seguramente pues ella debe vivir de un negocio del alquiler, alquilando sus viviendas. Es cosa que va saliendo. Pues España es un país de imbéciles, de políticos irresponsables, sinvergüenzas, que hasta un punto de que pues personas que son extranjeras hacen activismo en España causando gran daño. Por ejemplo, se conoce el caso de no sé qué tal, el Lagardère d'Anziu, que era un rumano, un activista rumano que también estaba por los sin techo, los indigentes o los desahuciados, y era activista en este sentido. Bueno, pues hablaba de
los alquileres de la vivienda. ¿Qué pasaría si no se pagara? Pues imaginaos una cosa. Si vosotros dejáis de pagar el préstamo que os ha hecho el banco para la compra de vuestro vehículo y que la vais a estar pagando en un periodo de 6 años, si no le pagáis la mensualidad al banco por el préstamo del coche, ¿qué ocurriría? Ocurriría que los bancos ya no prestarían más dinero para la compra de coches. Entonces, los afectados serían las personas que no se pueden comprar un coche y que lo necesitan para varias cosas. Para desplazarse, para ir al trabajo, para viajar a ver familiares, en fin, para todas las utilidades que tiene que estar un coche. Por ejemplo, también para hacer la compra, que es algo, pues, de necesidad cotidiana. Pues no se podría comprar coche. O si dejaran de pagar la hipoteca, lo mismo que estos que no quieren pagar el alquiler, pues también ocurriría que los bancos no concederían más hipotecas, porque los bancos cogen el dinero de los demás, de los ahorradores que confían su dinero al banco, y el banco coge este dinero de los demás y los presta para hipotecas, pero se tienen que ir devolviendo lo que toca cada mes. Y ahora imaginaos que esto también ocurriera, que hubiera una huelga de dejo de pagar el préstamo al consumo, dejó de pagar el préstamo a la empresa, dejó de pagar la hipoteca. Entonces, pues los bancos no prestarían, los propietarios no alquilarían. Y imaginaos también que al supermercado no vais a pagar lo que queráis comprar. Pues adelante ocurriría que los supermercados no venderían. Entonces, ¿qué ocurriría? Que todo lo que vais necesitando no lo tendráis al alcance y las cosas, pues, lo que necesitáis no lo tendríais. Y además empeoraría mucho la economía. Porque, por ejemplo, si no se pueden comprar coches, pues los fabricantes dejan de fabricar coches. Va mucha gente al paro. Y las empresas no se les da créditos porque no se les paga al banco, pues los bancos dejan de financiar las empresas y las empresas sin dinero pues tienen que parar la actividad, dejan de producir lo que demás necesitan y toda esta gente que trabajaba en la empresa se van al paro. Y entonces, en consecuencia, la economía iría mucho peor. Y en el caso que nos está ocupando, por ejemplo, de los inquilinos, de los alquileres, ¿qué podría ocurrir? En momento, los juzgados están muy saturados y la justicia va muy lenta, pero inevitablemente los propietarios pondrían las denuncias por impago. Si se pone un solo mes que no se paga, el propietario puede poner denuncia y abrir procedimiento judicial. Que ocurría que muchísimos propietarios pondrían denuncia, demanda, y pues se sobrecargarían aún mucho más los juzgados, lo que haría que para atender a cada demanda pasarían muchos meses, incluso años, de los que se aprovecharían los inquilinos morosos y perjudicaría mucho a los propietarios, que luego, con el paso del tiempo, lógicamente que la justicia le daría la razón a los propietarios. Y los inquilinos pues tendrían que salir, ser desahuciados, pero entrarían en una lista de morosos. Y ocurriría dos cosas. Primero, que no habría más vivienda de alquiler porque nadie alquilaría más después de pasar por una experiencia como esta, que de paso los propietarios la están pasando por muy malas experiencias, lo están pasando muy mal. Ya incluso los que tienen alquilado quisieran ya que los inquilinos salieran y poder vender sus viviendas. Esto es lo que quieren los propietarios, pero la ley de arrendamientos los obliga a cumplir unos determinados plazos. Esto ocurriría que ya no habría más oferta en el mercado. Y además, los inquilinos que no quisieron pagar estarían en una lista de morosos. Fijaos, en el Corte Inglés, que los pagos por tarjeta o los pagos cualquiera de crédito o de débito en el pago de las compras, si no pagas en el Corte Inglés, entras en una lista de morosos. Y luego, si quieres una tarjeta del Corte Inglés que te ayuda a retrasar un poco los pagos o te sirve para determinados descuentos, el Corte Inglés no te los da,
porque estás en una lista de morosos. Y esta lista de morosos pasan a muchas empresas y pasan a muchos particulares. Y aunque por ley se prohibiera hacer una lista de morosos, de inquilinos morosos, por aquello de la ley de protección de datos, siempre en el mercado negro habrá una lista de morosos para comprar. Y llegará a los propietarios que lo de alquilar se lo van a mirar con mucha lupa. Y obligarán a pasar por muchos filtros, de manera que alquilar solo lo podrán hacer los más ricos. Y va a haber una inmensa masa de población que estará tirada por la calle o que ocupará las viviendas. Fijaos una cosa, de alquiler hay unos 3.400.000 hogares que viven de alquiler, lo que representa aproximadamente unos 8 y pico, 9, 10 millones de personas viven de alquiler. Y el resto viven de propiedad privada, de particular, aunque sean algunas viviendas con hipotecas, pero ya se considera de particular. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que casi 10 millones de personas viven de alquiler, y esto representa 10 millones de votos. Y entonces, a lo que os decía al principio, de que en España han salido cientos de miles de españoles, han muerto también cientos de miles de españoles, han entrado desde que gobierna Pedro Sánchez unos 2.700.000 inmigrantes. Si contamos con los hijos de los inmigrantes, serían 3.300.000. Y ahora Pedro Sánchez quiere dar nacionalidad española a 700.000 inmigrantes ilegales. Y esto va sumando. Entonces, entre los inquilinos, entre los inmigrantes y entre los que va a dar nacionalidad española, y también estos nacionalizados españoles que en realidad son hijos de inmigrantes, son de origen inmigrantes, imagina la cantidad de votos que son para Pedro Sánchez. Por tanto, ¿por qué Pedro Sánchez se pone de la parte de los inquilinos? Les perdona los impagos, maltrata a los propietarios, que los obliga a pagar los impuestos, la electricidad, la luz y demás gastos de la vivienda. Hace, por ejemplo, Pedro Sánchez aquello de escudo social que no se desahucia a nadie. Y esto lo consintió cuando lo de la pandemia y el coste pasó a los propietarios. Y luego, con esta nueva ley de vivienda, también más facilidades para los inquilinos, sobre todo para los inquilinos morosos, que les da un nombre de vulnerables. Lo de vulnerable suena mucho a inútil. No debería de ser esta palabra vulnerable. Esto que ponen con palabra vulnerable tendría que significar que son este grupo de población a los que el gobierno y las instituciones públicas deberían de poner especial atención para darles trabajo, para que puedan ser independientes de verdad, para que puedan pagar sus alquileres, para que puedan comprar sus viviendas y para que no tengan que vivir de subsidios del resto de los españoles. Porque fijaos lo que está ocurriendo. Pedro Sánchez deja que España la invaden inmigrantes. Facilita mucho la ocupación. Facilita mucho a los inquilinos que no cumplan con los pagos. Ahora Podemos les exige que baje los precios de los alquileres por ley. O sea, más maltrato aún para los propietarios. Y todo esto lo hace porque hay una gran masa de gente que él espera que les vote en las próximas elecciones. Y lo mismo el Partido Popular, que tampoco hace mucho ruido con este tema. Y que el único que habla de verdad, de poner las cosas en sus sitios, de poner justicia, de estar por los propietarios, de hacer bien las cosas, es Vox, que es el único partido patriota. Pero bueno, Pedro Sánchez lo que le interesa es que haya mucho malestar, que España sea reemplazada en su población, que sea invadida por inmigrantes. Esto es lo que está buscando Pedro Sánchez y por esto le da todo tipo de facilidades. Entonces, si hay que mantener a tantos inmigrantes y no hay vivienda, no hay médicos, no hay servicios sanitarios y cada vez viene más gente, y además se les da nacionalidad española, esto significa mucho más gastos, pero Sánchez les da subsidios, que esto lo tienen que pagar el resto de los españoles, inevitablemente lleva a que suban mucho más los impuestos.
Ya pronto ya se está hablando ahora, por ejemplo, de este impuesto que según Pedro Sánchez es por imposición de la Unión Europea, que es el impuesto de las basuras. Un nuevo impuesto que obligará a los ayuntamientos a que los vecinos paguen por las basuras y que no sé muy bien a cuánto ascenderá, pero creo que la horquilla está entre los 200 y los 500 euros o 600 euros anuales de más, que es el nuevo impuesto que os va a poner Pedro Sánchez. Entonces, ¿qué está ocurriendo en este país? Que se miran todo por intereses electorales, porque la inmigración, los inquilinos, los que viven de alquiler, los subsidiados, son una masa de gente que el Partido Socialista, Pedro Sánchez, los ve como sus votantes o como sus futuros votantes, porque estos no van a ser los que van a votar a Vox y son los que le van a perpetuar en el poder a estos ladrones que son Pedro Sánchez, los separatistas, el Partido Popular, que va en la misma línea, los comunistas, los de Podemos o los de Sumar, de Yolanda Díaz. ¿Qué está ocurriendo en este país? Pues que hay un punto de vista que es el patriota, el nacional, el auténtico español, el español de España, del cual sus antepasados son españoles y que está por España. Y luego está el inmigrante, el extranjero. Y hay gente que considera que España la ve desde un punto de vista globalista, que en España se puede meter cualquiera del mundo, porque es global. Cualquiera de cualquier parte del mundo se puede meter en España y tener todos los derechos. En cambio, los españoles, los patriotas, son los que miran por España. Y los españoles primero. Y a mí particularmente no me parece bien pues que se le dé una subvención a un inmigrante, que se le dé una vivienda a un inmigrante, que se dé dinero, que se malgaste barbaridad de dinero en menas, que se les pague los aviones que les lleva, por ejemplo, de Canarias a la península, que se les paguen los hoteles, las pagas, la ropa, los móviles, todo esto que le dan a los inmigrantes ilegales, y que también se aprovechen de nuestra sanidad, de nuestros servicios educativos, cuando aquí en España muchos españoles pasan por muchas necesidades, y también con las dificultades de trabajo que hay, porque ¿qué es lo que conlleva la inmigración? La inmigración lleva a que sea más difícil encontrar trabajo y que los sueldos sean más bajos. Porque cuando una persona busca un trabajo, un español busca un trabajo, tiene que competir con los inmigrantes, sea legales o ilegales. Y algunos empresarios que de patriota no tienen nada, prefieren más contratar a inmigrantes porque creen que los van a pagar mucho menos. Y lógicamente solo van por los beneficios, a pesar de que aquí en España todo tipo de negocios, de empresas, cada vez se está poniendo más difícil porque cada vez hay más burocracia, más normativas, más impuestos, las exigencias de la Agenda 2030. Problema de la vivienda, ¿qué hay que hacer? Pues dar garantías a los propietarios, darles seguridad que si no le pagan o le destrozan la vivienda, se les va a indemnizar. Darles garantías de que si se les mete un ocupa, el ocupa va a ir a la cárcel. Además, va a tener que indemnizar a un propietario. Esto es lo que necesita un propietario. Porque el país necesita propietarios. El país necesita promotores que construyan viviendas para vender o para alquilar. Necesita inversores. Necesita particulares que metan su dinero pues, en el alquiler o en la construcción de viviendas. Y para que esto sea posible, pues los propietarios, los particulares, los inversores necesitan plenas garantías sanitarias. Y además, otra cosa más, y esto también es muy importante, los impuestos sobre la vivienda, la burocracia, las normativas, todo esto se tiene que quitar. Porque en la vivienda está muy grabada. Hay que darle una cantidad inmensa de dinero al Estado. La burocracia sale muy caro. Las normativas, las exigencias de la Agenda 2030 y todo tipo de normativas, de exigir seguro, de cómo hay que hacer una pared, de cómo tiene que ser el ladrillo, en fin, de una infinidad de cosas. Pues todo esto hace que la vivienda sea muy, muy cara.
cuando podría ser mucho más barata. Fijaos que en la época de Franco la vivienda era barata, se construía de manera artesanal, porque en aquella época los albañiles eran muy artesanales, pero eran muy buenos profesionales. Y un particular se la acababa de pagar la vivienda unos 8 años de promedio, y era lo normal para que terminara de pagar la vivienda. O sea que era barato. ¿Por qué? No había normativas, no habían impuestos, no habían trabas burocráticas, no había una serie de cosas que hacían que la vivienda, como ocurre ahora, fuera tan cara y tan inaccesible. Además, como unos salarios como los de ahora, que están tan gravados de impuestos, que el poder adquisitivo de la gente es tan y tan bajo. Y este es el problema que tiene en España, y tal como están las cosas, porque al gobierno les interesa proteger a los inquilinos y ponerse en contra de los propietarios. Cada vez va a haber menos vivienda de alquiler, porque en España no es ningún negocio, todo lo contrario, es para que te lleve a la ruina. No se van a construir viviendas por las condiciones que han impuesto de construirlas. Y además, falta mano de obra. Las cosas en el tema de la vivienda se han puesto muy mal. Lo mismo que en el tema del empleo y lo mismo que en el reparto de los recursos sociales. La sanidad, por ejemplo, los dependientes y toda una serie de servicios sociales que cada vez son más difíciles de conseguir, porque hay que repartirla entre tanta gente, entre los nacionales y entre los inmigrantes, que hay tantos inmigrantes porque en España se están aplicando políticas globalistas, políticas que no prima ni la patria ni el interés nacional, sino todo a nivel internacional, como España sea fuera de la caja de todo el mundo, con todas las consecuencias que conlleva y que desde luego son muy malas. Y desgraciadamente así es como están las cosas. Y de este malestar buscan vivir activistas como Valeria Radu, no me acuerdo bien, que es moldava. Y fijaos qué cara que tiene, que se dice que tiene unas 12 propiedades en Moldavia. O sea, que es una persona que vive de un negocio inmobiliario, de un negocio de alquiler. Y aquí en España, pues va con esta cara de que no alcanzan los salarios, no se puede pagar, se tiene que dejar de pagar, hay que obligar a los propietarios a que bajen los alquileres, y además los de Podemos, siguiendo a Pedro Sánchez, que por ley bajen los alquileres, las consecuencias de las cuales el país se va a quedar sin alquileres. Nadie va a poder tener vivienda. El gobierno hará políticas, pues, de expropiar. A los que tengan viviendas las va a expropiar. O, por ejemplo, los que tengan vivienda a unos 200 metros de la playa con la excusa de cambio climático, las va a expropiar. ¿Para qué? Para dar solo a los inmigrantes ilegales. Y a los que lo necesitan, porque no van a encontrar alquiler en ninguna parte. Y así de tenerlos contentos, esperando que a cambio de todo esto se les vote. Pero esto nos lleva a Cuba, por ejemplo. A Cuba la gente está muy mal, no está abastecida, nadie monta negocios que no se pueden montar. Últimamente ha tenido problemas de apagones de electricidad, no tiene ni siquiera electricidad. Para que os hagáis una idea de cómo es la vida ahí en Cuba, y es por culpa de las políticas equivocadas, por culpa del socialismo, que es lo que está ocurriendo aquí en España. Y está ocurriendo con la vivienda, con el maltrato a las empresas, con la imposición de la Agenda 2030, con crear toda una mafia de subsidiados, con gente sin trabajo, con inmigrantes ilegales, con conceder el ingreso mínimo vital a mucha gente extranjera, pues que vive de esto y no tiene necesidad de trabajar, y muchos de los cuales perciben en ayudas mucho más dinero de lo que se ganaría una familia normal aquí en España. Porque además de ayudas en dinero, también les sale gratis un montón de cosas. La escuela, el comedor, los libros, el transporte, la preferencia en la escuela en su domicilio más cercano. En fin, toda una serie de cosas que para mí es una injusticia, pero así es como lo entienden los socialistas, como aquello de la igualdad y como aquello de estar por el globalismo. El mundo es para todo el mundo
Y España no es para los españoles. Los españoles se jodan. Los españoles forman parte de un mundo, como todos los demás. Pero si vais a otro país, no os van a ver como del país. Os van a ver siempre como extranjeros. Los consideran siempre de segunda categoría. Y aquí en España somos como tontos, porque a los extranjeros, a los inmigrantes, incluso a los inmigrantes ilegales, se les están dando más derechos, más comodidades que a los propios españoles, muchos de los cuales lo están pasando muy mal. Bueno, pues espero que os haya interesado el tema y hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós y buenas noches.